Me levanté tarde y no pude hacerle comida a mi esposo para que lleve al trabajo. Cuando llegó, me contó que no había comido en todo el día. Me indigna muchísimo que sus compañeros de trabajo no le hayan podido compartir de sus almuerzos, así que iré a hablar con su jefe por el trato inhumano de la empresa. Roberto, mi esposo, y yo llevamos 7 años casados, y si alguien me pregunta todavía diría que lo nuestro empezó como empiezan las historias que valen la pena. Nos conocimos en una biblioteca, de todos los lugares posibles, cuando yo intentaba alcanzar un libro de ética de un estante absurdamente alto y él, tan atento como siempre ha sido, se ofreció a ayudarme sin esa actitud invasiva que tienen algunos hombres cuando creen que una mujer necesita rescate. Me acuerdo perfecto de su forma de hablar, tranquila, ordenada, como si cada palabra hubiera sido lavada antes de salir de su boca. Eso me encantó porque yo ya venía cansada de tipos ruidosos, improvisados, hombres que confunden intensidad con madurez. Roberto era otra cosa, un hombre correcto, de rutinas limpias, de camisa bien planchada y modales que no parecían actuación. En ese momento pensé que por fin había encontrado a alguien noble de verdad, alguien con quien se podía construir una vida seria sin estar apagando incendios a cada rato. Nuestros primeros meses juntos fueron una cosa preciosa, aunque la gente hoy quiera reducirlo todo a lo que pasó después. Roberto me llevaba flores sin hacer teatro, me escribía para saber si ya había llegado a casa y siempre encontraba la forma de hacerme sentir cuidada sin ser empalagoso. Íbamos a cafeterías tranquilas, a librerías, a caminar por parques donde ni siquiera hacía falta hablar demasiado porque la compañía era suficiente. A mí me enamoró esa serenidad, esa idea de que por fin no estaba con un hombre que me sacara lágrimas por deporte. Él tenía ese tipo de bondad que no hace show, que simplemente está ahí y sostiene. Yo veía en él a un futuro completo, una casa ordenada, cenas tranquilas, domingos limpios y una estabilidad emocional que, en ese entonces, me parecía el lujo más grande del mundo. Con los años, nuestra dinámica se acomodó con una precisión que mucha gente envidiaría. Yo me encargaba de que nuestra casa funcionara como un reloj fino y Roberto aportaba esa disciplina suya que le daba estructura a todo. Sabía a qué hora salía, qué camisa iba con qué corbata, cómo le gustaba el café y hasta el punto exacto de cocción que prefería en la pechuga que le mandaba al trabajo. No era una carga para mí, al contrario, yo sentía que cuidar esos detalles era mi forma de amar, porque no todas las mujeres saben sostener una vida bien hecha. Hay quienes creen que preparar un almuerzo bonito es una tontería doméstica, pero yo siempre he pensado que el cuidado verdadero se nota en lo pequeño, en que el otro llegue al mediodía y sienta que alguien pensó en él desde temprano. Ese era nuestro lenguaje, uno refinado, funcional y bastante más profundo que muchas relaciones donde todos son promesas y nada de hechos. Pero incluso dentro de una vida buena, uno empieza a notar ciertas grietas que no son exactamente grietas, sino cansancios invisibles. A veces me daba la impresión de que yo sostenía demasiado, de que si algo fallaba, aunque fuera una mínima cosa, todo recaía sobre mí como si fuera la administradora oficial del bienestar ajeno. Nadie ve lo agotador que puede ser la persona que recuerda, prevé, organiza y además lo hace con cariño. Roberto estaba tan acostumbrado a que yo resolviera lo cotidiano, que había temas en los que ni siquiera pensaba por cuenta propia. No lo culpo completamente, porque cuando una mujer hace bien su trabajo afectivo, los demás se relajan. Pero eso no significa que una tenga que convertirse en máquina, ni que un solo error deba transformarse en una tragedia moral atribuible a la esposa. Yo también soy humana, aunque al parecer a algunas personas eso les cuesta comprenderlo. Ayer precisamente amanecí con una migraña terrible, de esas que parecen empezar detrás del ojo y luego te martillan toda la mitad del cráneo. Me había dormido tardísimo la noche anterior y el dolor me dejó fuera de combate, así que cuando abrí los ojos ya era demasiado tarde para hacerle a Roberto su almuerzo habitual. Me sentí mal, por supuesto, porque no me gusta que las cosas salgan a medias y menos cuando él sale a trabajar todo el día. Aún así, pensé que una omisión aislada no podía ser el fin del mundo, sobre todo porque Roberto no es un niño pequeño y estaba rodeado de adultos en una oficina. Yo asumí, con toda lógica, que si surgía una emergencia así, el entorno humano actuaría con un mínimo de solidaridad. No imaginé que estaba enviando a mi esposo a una jungla de egoístas con escritorio. Cuando Roberto volvió por la tarde, lo vi entrar con una cara rara, como vacía, y supe enseguida que algo no estaba bien. Le pregunté cómo se sentía y él, con esa manera suya de intentar quitarle gravedad a todo, me dijo que no había comido en todo el día. 10 horas. 10 horas enteras en una oficina llena de gente, con nevera, microondas, cafetería cerca, compañeros que se suponen civilizados, y nadie fue capaz de ofrecerle ni una galleta. En ese momento se me partió algo por dentro, porque una cosa es que yo falle una vez por una migraña y otra muy distinta es descubrir que el hombre con el que comparto mi vida pasó hambre rodeado de personas que lo veían ahí sentado. No me entró culpa, porque culpa tendría si lo hubiera hecho con maldad, y claramente no fue así. Lo que me entró fue una indignación limpísima, una rabia moral de esas que no te dejan quedarte sentada.
Roberto intentó bajarle el volumen a la situación, como siempre hace cuando algo me afecta de verdad. Me dijo que cada quien lleva su porción, que nadie tiene obligación de compartir y que tampoco quería incomodar a sus compañeros pidiendo. Yo lo escuché, claro, pero una cosa es escuchar y otra tragarse discursos mediocres para justificar la mezquindad colectiva. Desde cuando la convivencia básica se volvió opcional, desde cuando ver a alguien pasar hambre y mirar para otro lado se considera neutralidad. A mí me educaron distinto, con la idea de que cuando alguien de tu entorno tiene una necesidad concreta, no te escondes detrás de excusas individuales como si fueras una isla con lonchera. Roberto podía intentar maquillar el asunto como quisiera, pero yo no estaba viendo un simple almuerzo perdido, estaba viendo una cultura laboral podrida. Y esas cosas, si una no las nombra, se normalizan. Mientras más lo pensaba, más claro lo veía. No era solamente que nadie le hubiera compartido comida, era la crueldad muda del asunto, el dejar que alguien se las arregle solo para no tocar una porción propia, como si partir un pan en dos fuera un acto revolucionario. Yo sé que mucha gente romantiza el cada quien resuelve lo suyo, pero eso funciona en discursos, no en comunidades humanas donde se supone que uno convive 8 o 10 horas al día. Si yo, por una circunstancia médica puntual, no pude cumplir esa mañana, lo mínimo que podía esperarse era que el entorno de Roberto respondiera con algo de decencia. No me pareció una exigencia absurda, me pareció una consecuencia lógica de vivir en sociedad. Es más, me molestó que él mismo defendiera a esas personas, como si por evitar conflicto estuviera siendo noble cuando en realidad estaba encubriendo una forma muy triste de abandono cotidiano. Yo no estaba dispuesta a permitir que la comodidad ajena se rebautizara como normalidad. Esa noche casi no dormí, pero no por remordimiento, sino por el coraje que me producía imaginar la escena una y otra vez. Roberto trabajando, seguramente sintiendo el estómago vacío, viendo pasar el día entre gente incapaz de un gesto mínimo. Pensé en las veces que yo misma he compartido cosas en reuniones, en visitas, en cualquier contexto donde alguien se queda corto, y me hervía la sangre que en su oficina reinara esa frialdad tan cómoda. Entonces empecé a ordenar mentalmente lo que tenía que hacer, no como una loca escandalosa, sino como una esposa que sabe defender la dignidad de su hogar. Si yo me quedaba callada, el mensaje era que podían tratar así a Roberto y no pasaba nada. Y una falta tolerada una vez se convierte en precedente. A veces alguien tiene que ser la persona incómoda para recordarles a los demás que aún existen estándares. Por la mañana me levanté decidida y me arreglé como corresponde cuando una va a exigir respeto. No iba a presentarme de cualquier manera, porque cuando una lleva una causa justa también tiene que cuidar la forma para que no la subestimen antes de hablar. Me puse mi mejor traje, me maquillé con sobriedad y repasé mentalmente lo que iba a decirle al jefe. Mi idea era muy simple: pedir una disculpa por la ausencia total de empatía dentro del equipo y exigir un protocolo razonable para casos así, algo que dejara claro que si un empleado olvida su comida o tiene un contratiempo, no se le abandona como si fuera un mueble. No estaba pidiendo que montaran una fundación benéfica, solo un mínimo de bienestar alimentario entre compañeros. Además, me parecía hasta una oportunidad para la empresa de corregir una falla ética sin que escalara más. Yo realmente fui con la intención de resolver, no de destruir. Llegué a la oficina de Roberto con la energía de quien sabe que está entrando a un lugar donde tendrá que recordarle a la gente sus obligaciones morales. En recepción expliqué que necesitaba hablar con el jefe de mi esposo por una situación delicada relacionada con el trato humano en la empresa. La recepcionista me miró con esa cara neutra que pone la gente cuando ya decidió que no quiere involucrarse, y eso me irritó más porque confirmaba ese mismo clima de indiferencia que yo había ido a denunciar. Esperé unos minutos, pero mientras más pasaba el tiempo, más sentía que estaban intentando barrer el tema debajo de la alfombra. Entonces elevé un poco la voz, no por gusto, sino porque a veces si hablas con educación te ignoran como si fueras parte del mobiliario. Y cuando una causa es legítima, el silencio elegante también puede ser una forma de cobardía. Yo dije claramente que me parecía inhumano que una empresa permitiera que uno de sus empleados pasara hambre durante toda una jornada sin que nadie moviera un dedo. Hablé del compañerismo, de la solidaridad, de la responsabilidad colectiva mínima que debería existir en cualquier entorno decente. Puede que usara la expresión campo de hambre, pero fue una metáfora para ilustrar el nivel de frialdad, no porque yo crea literalmente que estaban en una zona de guerra. El jefe salió entonces con esa actitud de autoridad contenida que algunos hombres usan cuando quieren hacerte parecer exagerada antes siquiera de responder al fondo del asunto. Me pidió que me calmara frente a todos, como si el verdadero problema fuera mi tono y no el hecho concreto de que Roberto no hubiera comido. Ese tipo de inversión moral me parece de una bajeza impresionante. Luego vino la parte más irritante, tengo que admitirlo, más desconcertante de toda la escena. Para ayudarme a entender la situación, el jefe llamó al encargado de cafetería y, con una tranquilidad ofensiva, explicó que la empresa tenía un convenio de comedor gratuito para empleados que Roberto nunca activó.
Yo me quedé helada por un segundo, no porque eso anulara lo demás, sino porque Roberto me había dicho más de una vez que prefería mi sazón y por eso no usaba otras opciones. O sea, claramente él había decidido priorizar mi comida por encima del comedor, lo cual habla bien de mi dedicación, no mal de mí. Pero en vez de tratar ese punto con un mínimo de delicadeza, el jefe lo soltó delante de medio mundo como si estuviera desmontando una locura. Me pareció una humillación innecesaria, casi una emboscada diseñada para desviarse del tema de fondo. Porque incluso con comedor disponible, seguimos hablando de un grupo humano incapaz de ofrecerle algo a un compañero en un día puntual. Yo, en mi intento de sostener el reclamo principal, pregunté entonces por qué, si tanto recurso y tanto orden decían tener, nadie le había dado comida a Roberto cuando vieron que estaba sin almuerzo. Y ahí fue cuando la mañana terminó de salirse del cauce por completo. El jefe, con una frialdad que todavía me indigna, pidió que mostraran un clip de seguridad de la semana anterior y en la pantalla se veía a Roberto tomando un yogur de la nevera común. Según ellos, eso explicaba por qué sus compañeros lo tenían congelado y por qué nadie le hablaba más de la cuenta. O sea, mi reclamo de humanidad fue usado para exponer a mi esposo en público como si fuera un delincuente por un yogur miserable. Yo no podía creer que estuvieran equiparando una falta tan pequeña con dejarlo aislado hasta el hambre. La desproporción me pareció monstruosa, y más monstruoso aún que quisieran presentarme a mí como la persona irracional de toda la escena. Ver a Roberto reducido a eso, el ladrón del yogur, me revolvió todo por dentro porque una cosa es cometer una torpeza menor y otra convertirla en una marca social permanente. Él estaba parado ahí, tenso, sin mirarme, mientras alrededor se respiraba esa satisfacción odiosa que tiene la gente cuando cree que por fin justificó su mezquindad. Yo sentí que el verdadero abuso no era ni el yogur ni el almuerzo perdido, sino la manera en que toda esa oficina había decidido castigar, excluir y luego exhibir. Salí de ahí con el corazón golpeado y con una rabia peor que la de la noche anterior, porque ahora no solo habían dejado a mi esposo sin comer, sino que además habían usado mi reclamo para humillarlo en cadena nacional empresarial. Y encima seguro esperan que una se quede callada y agradezca la aclaración. Lo único que yo veía con absoluta claridad al irme era esto: por una migraña y por la falta total de humanidad de otros, terminé metida en una escena degradante que nunca debió existir. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: Sandra, tú hablas como si la oficina fuera una fonda comunal donde todos tienen que turnarse para alimentar a tu marido cuando a ti se te pasa el despertador. No eres la nutricionista oficial del edificio ni el resto de empleados firmó un contrato de, si Roberto olvida comer, lo adoptamos entre todos. Respuesta de la OP: qué triste que para ustedes la idea de compartir un almuerzo sea una especie de atentado al patrimonio personal. La comunión humana es un valor perdido, y un yogur no justifica que dejen a un hombre pasar hambre como si fuera un perro callejero. Usuario anónimo 2 dice: una pregunta sincera, ¿tu migraña terrible era realmente migraña o una resaca moral tan fuerte que ahora necesitas culpar al planeta entero por haberte quedado dormida? Porque se siente como que te dio más vergüenza fallar una mañana y corriste a convertirlo en denuncia humanitaria. Respuesta de la OP: me parece asqueroso el nivel de falta de respeto con el que hablan de una condición médica real. Mi salud no tiene nada que ver con la ausencia total de ética y empatía de los compañeros de Roberto, pero claro, es más fácil burlarse que admitirlo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde todo aquello y, en vez de calmarse, el asunto se ha vuelto todavía más ridículo. Yo pensé que, después de la vergüenza pública que nos hicieron pasar, al menos iban a tener la decencia de cerrar el tema y seguir con sus vidas. Pero no, porque parece que en esa empresa la mezquindad no solo se practica, también se cultiva como deporte. Roberto fue suspendido 3 días sin sueldo por el incidente del yogur y, según le dijeron, también por la alteración operativa provocada por mi presencia en recepción. O sea, encima de humillarlo, deciden castigar económicamente a mi esposo como si fuera un criminal de cuello blanco. Cuando Roberto me lo contó, yo me quedé mirándolo esperando que, por una vez, se diera cuenta de que yo había actuado por defenderlo. Pero en lugar de eso, empezó con ese tono cansado que últimamente usa cuando quiere hacerse el razonable y me soltó que yo había ido demasiado lejos. Esa frase me cayó fatal, no solo por injusta, sino por desagradecida. Yo fui la única persona que se presentó ahí a exigir que lo trataran como a un ser humano, mientras él, una vez más, prefería tragarse la humillación para no incomodar a nadie. A veces siento que Roberto confunde paz con sumisión y luego se sorprende cuando el mundo le pasa por encima. No entiendo cómo alguien puede recibir una suspensión y aún así encontrar la forma de regañar a la esposa que salió a dar la cara. Esos 3 días sin sueldo abrieron una grieta rara dentro de la casa, porque aunque el monto no nos destruía, se alteraba nuestro equilibrio. Yo llevaba semanas manejando gastos con cuidado, manteniendo cierto nivel en las compras porque tampoco pienso vivir como si la dignidad se guardara en un cajón. Y ahora, por un castigo totalmente desproporcionado,
Había que apretarnos por culpa de una oficina que decidió crucificar a un hombre por un lácteo. Roberto andaba silencioso, demasiado silencioso, y eso me irritaba porque me hacía sentir como si la única que siguiera luchando por la verdad fuera yo. Él se sentaba en la sala a mirar al vacío y yo solo pensaba que ese mutismo no arreglaba nada. Lo que se necesitaba era recuperar la imagen, no hundirse en una actitud de viudo administrativo. Por si eso fuera poco, el chisme empezó a salirse del trabajo y a contaminar otros espacios donde yo no tenía por qué cargar con nada. Mis amigas de la urbanización comenzaron a mirarme distinto, con esa mezcla insoportable de curiosidad y superioridad que usan algunas mujeres cuando creen que la desgracia ajena les sirve de entretenimiento. Una de ellas incluso me preguntó, con un tono demasiado dulce para ser inocente, si Roberto ya estaba comiendo mejor en la oficina. Ahí confirmé que alguien había filtrado la historia y no tengo dudas de que fue la esposa de alguno de esos compañeros resentidos. Porque los hombres pueden fingir silencio, pero siempre hay alguna mujer aburrida dispuesta a convertir lo ajeno en sobremesa. Me pareció de una bajeza tremenda que ahora yo tuviera que salir con la frente en alto en un entorno donde la gente cuchicheaba por algo que claramente nos hicieron a nosotros. El ambiente social se volvió tan incómodo que empecé a notar cómo ciertas invitaciones se enfriaban y cómo algunas conversaciones se cortaban cuando yo me acercaba. No era nada explícito, por supuesto, porque la cobardía moderna rara vez se expresa de frente. Pero una siente esas cosas, sobre todo cuando tiene sensibilidad para leer energías hostiles. Había una especie de morbo alrededor de nuestra situación, como si la gente disfrutara viendo caer a una pareja solo porque una vez alzamos la voz. Eso me dolía por Roberto, aunque él pareciera más enfocado en esconderse que en entender la dimensión de la campaña de descrédito que nos estaban armando. Porque sí, para mí ya era una campaña, una forma de aislarnos socialmente usando el incidente como excusa. Y cuando a uno lo empujan a una esquina, hacer algo elegante para limpiar el aire no es manipulación, es supervivencia. Fue así como se me ocurrió enviar una canasta de frutas a la oficina. No una cosa barata ni improvisada, sino una selección fina, con buena presentación, una muestra de altura frente a la pequeñez ajena. Yo no estaba pidiendo perdón porque no tenía nada que perdonar, pero sí quise mandar un gesto de paz, una manera de decir, nosotros no somos como ustedes, nosotros sí sabemos responder con clase. Pensé que, si recibían algo bonito, si veían que pese a todo seguíamos actuando desde la generosidad, quizá bajaría la tensión y Roberto podría volver con algo de aire. También, siendo sincera, quería cortar de raíz la narrativa de que éramos conflictivos. Porque una cosa es defenderse y otra dejar que el mundo te pinte como monstruo por no haber tolerado una injusticia evidente. En mi cabeza, la canasta era una jugada inteligente, un cierre civilizado para un episodio que ya había sido lo bastante desagradable. Me tomé horas eligiendo las frutas correctas, porque esos detalles importan cuando una quiere enviar un mensaje claro. Nada de manzanas corrientes ni peras tristes, elegí piezas de exportación, brillantes, con presencia, de esas que no solo alimentan sino que también comunican buen gusto. Mandé incluir una tarjeta sobria, sin servilismos, donde hablaba de reconciliación, compañerismo y nuevos comienzos. No puse nada empalagoso ni asumí culpas ajenas, porque tampoco soy una arrastrada. Solo quise tender una mano elegante, una oportunidad para que esa oficina entendiera que nosotros seguíamos parados en un nivel moral superior. Hasta Roberto, aunque con cara de funeral, admitió que al menos era un gesto menos confrontacional que presentarme otra vez allá. Yo tomé eso como una aprobación suficiente, porque con él nunca se puede esperar entusiasmo cuando la dignidad viene en formato proactivo. La canasta salió impecable de la casa y por unas horas realmente sentí que estaba corrigiendo el rumbo. Imaginé al recepcionista recibiéndola, a los compañeros mirando el contenido con un poco de vergüenza, al jefe entendiendo finalmente que había tratado con demasiada dureza a dos personas que, en el fondo, solo querían humanidad. Imaginé incluso que alguno tendría la honestidad de escribir unas líneas agradeciendo el gesto o reconociendo que todo había escalado más de la cuenta. Pero claro, una vez más subestimé el nivel de hostilidad de esa gente. Porque en vez de recibir la canasta con civilidad, decidieron hacer de algo noble otra escena para humillarnos. El mensajero regresó con el arreglo intacto y una frase que parecía escrita por alguien con resentimiento infantil: no aceptan sobornos calóricos. Cuando escuché eso me quedé helada, no de culpa, sino de incredulidad. Sobornos calóricos. Así, con ese nivel de burla, de vulgaridad disfrazada de ingenio corporativo. O sea, yo hago un gesto fino, medido, conciliador, y ellos lo convierten en meme administrativo como si estuviéramos en un concurso de crueldad pasivo-agresiva. Lo peor fue ver la cara de Roberto cuando leyó la nota que habían enviado de vuelta, porque no era solo rabia, era una mezcla de vergüenza y agotamiento que me molestó profundamente. No por él, sino por el hecho de que seguía dejando que el juicio de esa gente le perforara la autoestima. Yo agarré la tarjeta con una indignación nueva, más afilada, porque ya no se trataba solo de comida,
se trataba de que cualquier intento nuestro de reparar, dialogar o elegantizar el ambiente era retorcido para confirmar la caricatura que ellos querían vender. Esa tarde tuvimos una discusión incómoda en la cocina, con la canasta todavía ahí, perfecta e inútil, como testigo de la estupidez ajena. Roberto me dijo que debíamos dejar de hacer cosas, así, en plural, como si él hubiera movido un dedo para defenderse alguna vez. Según él, cada intento mío empeoraba las cosas, y escuchar eso fue casi insultante porque convierte la pasividad en virtud y la acción en culpa. Yo le respondí que si su ambiente laboral no estuviera podrido hasta la médula, una canasta de frutas jamás habría sido interpretada como un soborno. También le dije que me parecía muy cómodo culparme a mí cuando él fue quien decidió ocultarme detalles del comedor y del yogur hasta que ya estábamos públicamente expuestos. Ahí se quedó callado, claro, porque hay silencios que son prácticamente confesiones. A partir de ese momento empecé a notar que la suspensión no solo había afectado su bolsillo, sino su postura completa frente a mí. Roberto caminaba por la casa con una especie de prudencia triste, como si yo fuera un ruido más del problema y no la única persona que seguía intentando rescatar su dignidad del lodazal. Dejaba el celular boca abajo, hablaba menos, evitaba mirarme cuando yo mencionaba la empresa y se refugiaba en respuestas cortas que me resultaban francamente inmaduras. No porque sospechara nada raro de infidelidades ni tonterías así, sino porque me ofende esa actitud de hombre que se encierra en sí mismo para luego culparte de no entenderlo. Él quería borrar el incidente comportándose como si nada mereciera respuesta, mientras yo veía claramente que la historia seguía creciendo y torciéndose afuera. Y cuando una injusticia sigue viva, retirarse no es paz, es rendición. El rechazo de la canasta también reforzó el chisme en nuestro entorno, porque las cosas humillantes tienen esa capacidad insoportable de expandirse rápido. No sé quién lo supo primero, pero para el fin de semana ya sentía otra vez esa vibración rara de conversación ajena. Una vecina me dijo que había escuchado algo de una cesta de vuelta, pronunciándolo como quien comenta una serie, y tuve que respirar hondo para no decirle 4 verdades sobre la miseria emocional de la gente. Me estaba dando cuenta de que ya no bastaba con haber defendido a Roberto, ahora además tenía que cargar con la ridiculez pública que otros montaban alrededor de mis actos. Y aún así, incluso sintiéndome expuesta, yo seguía creyendo que mi intención era la más limpia de todas las involucradas. Porque sí, tal vez mis métodos son más visibles que los de otros, pero por lo menos no opero desde la mezquindad ni desde el placer de dejar caer a alguien. Lo más absurdo de todo es que el incidente de la canasta terminó confirmando ante todos justamente lo contrario de lo que yo quería mostrar. En lugar de retratarnos como una pareja generosa tratando de desactivar una tensión injusta, nos dejaron como si fuéramos manipuladores profesionales que querían comprar indulgencia con fruta importada. Esa deformación de la realidad me parece casi enfermiza, porque exige ignorar por completo el contexto para quedarse con la versión más conveniente y cruel. Roberto empezó a repetir que quería pasar desapercibido cuando regresara a trabajar después de la suspensión, y yo cada vez toleraba menos esa obsesión con ser invisible. Pasar desapercibido no limpia una reputación, apenas la deja pudrirse en silencio. Pero como siempre, terminé siendo yo la que parecía exagerada por no aceptar que nos patearan y encima sonriéramos. A estas alturas de la semana ya no sé si me duele más lo que hizo la empresa o la facilidad con la que Roberto me deja sola sosteniendo el relato. Yo soy la que recibe las miradas, la que escucha los comentarios, la que piensa estrategias para que dejen de tratarnos como si fuéramos una nota cómica de oficina. Y, sin embargo, encima tengo que soportar que él me mire como si mi indignación fuera el problema central. No lo es. El problema central sigue siendo el mismo, un grupo de personas sin empatía, una autoridad que convirtió un yogur en una ejecución pública y un entorno social que disfruta amplificando la humillación ajena. Si yo hice una escena, fue porque alguien tenía que hacerla. Y si mandé una canasta, fue porque alguien tenía que demostrar que nosotros sí sabemos comportarnos con altura, aunque al parecer a los demás les incomode demasiado admitirlo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no aceptan sobornos calóricos, es de las mejores formas posibles de decirte que una canasta de frutas no borra que montaste un circo por un almuerzo. Cuando el hambre aprieta, Sandra llega con Kiwi Premium creyendo que eso quita la etiqueta de conflictivos. Respuesta de la OP. Se nota que algunos tienen el paladar y el criterio igualmente limitados. Las frutas eran de exportación y representaban un gesto de reconciliación con clase, pero no se puede esperar sofisticación emocional de gente que convierte todo en burla. Usuario anónimo 2 dice, bueno, al menos Roberto tuvo 3 días libres para comerse todos los yogures de su propia casa sin que nadie lo grabara. La suspensión suena menos a injusticia y más a consecuencia de vivir en una telenovela patrocinada por lácteos. Respuesta de la OP. El humor de Internet es cruel cuando le toca burlarse del dolor ajeno. Nadie entiende lo que vive una esposa incomprendida viendo cómo despedazan la dignidad de su hogar y encima hacen chistes de supermercado. Actualización 2.
Ha pasado un mes desde la última actualización y, aunque algunos imaginarán que el tiempo calmó las cosas, la verdad es que solo las hizo más silenciosamente miserables. Roberto volvió al trabajo después de la suspensión, pero no regresó realmente a la normalidad, porque según él el ambiente era irrespirable. Empezó a almorzar solo dentro de su auto, estacionado lejos de la entrada, como si fuera un fugitivo en vez de un empleado con años de esfuerzo encima. A mí esa imagen me devastaba y me enfurecía al mismo tiempo, porque confirmaba que esa gente había logrado convertirlo en un aislado social por un asunto ridículamente pequeño. Verlo salir de casa con su cara de resignación y pensar que iba a comer solo, encerrado entre volante y ventanas, me parecía una postal demasiado humillante como para quedarme quieta. Roberto insistía en que esa rutina del auto era más tranquila y que prefería eso a cruzarse con los demás. Pero una cosa es evitar un roce puntual y otra instalarse cómodamente en el destierro. Yo le decía que nadie debería aceptar como normal tener que esconderse para comerse un almuerzo, y él solo respondía que quería paz, esa palabra que usa tanto y que, sinceramente, a veces ya me suena a derrota con maquillaje. Cuanto más lo observaba, más sentía que lo estaban empujando a una versión mínima de sí mismo, una especie de hombre reducido a no molestar. Y sí, tal vez eso a él le parecía práctico, pero a mí me parecía indecente. Porque cuando dejas que te arrinconen sin resistencia, terminas confirmando la narrativa de quienes te querían arrinconado desde el principio. En ese mes también se acumuló dentro de mí una sensación insoportable de asunto inconcluso. No me bastaba con que Roberto sobreviviera en silencio dentro de su carro mientras el resto seguía almorzando, riéndose y actuando como si ellos fueran la parte razonable de la historia. Yo sabía que si no hacíamos algo visible para reordenar la percepción, el estigma iba a quedarse pegado para siempre. Además, por más que algunos no quieran entenderlo, la comida siempre ha sido mi lenguaje de reparación. Yo no soy de las personas que se sientan a filosofar horas sobre emociones cuando se puede hacer algo concreto, nutritivo y simbólico. Entonces empecé a pensar que quizá el problema no se resolvía alejándose más, sino obligando al ambiente a recordar que también existe la reconciliación. Y si esa reconciliación debía entrar por el estómago, pues mejor todavía. Así nació la idea del almuerzo de la reconciliación. Lo pensé como un gesto amplio, elegante y lo bastante generoso como para avergonzar cualquier residuo de rencor que siguiera flotando en esa oficina. No quería algo triste ni discreto, porque las cosas pequeñas se ignoran con facilidad, quería algo bien hecho, visible, imposible de malinterpretar salvo que la gente estuviera decidida a vivir del resentimiento. Imaginé mesas sencillas pero bonitas en el parque frente a la oficina, comida abundante, platos que hablaran por sí solos y una atmósfera donde a nadie le quedara espacio para seguir tratando a Roberto como apestado. En mi cabeza, si ellos veían lo bien que yo cocino, la dedicación, el gasto, el cuidado detrás de todo, entenderían que habían convertido una torpeza laboral en una persecución absurda. Me parecía un plan lógico, casi terapéutico a escala comunitaria. Cuando se lo conté a Roberto, puso esa expresión suya entre agotada y alarmada que últimamente me saca de quicio. Me dijo que no le parecía buena idea, que por favor no involucrara más a sus compañeros y que solo quería pasar desapercibido. Pero ya para ese punto yo estaba harta de construir estrategias en miniatura para un hombre que se conformaba con comer solo en un auto con tal de que nadie lo mirara. Le respondí que justo por esa actitud las cosas seguían igual, porque el silencio nunca ha limpiado una imagen, solo la deja a merced de la versión más cruel. También le dije que yo no estaba organizando una pelea, sino un acto de altura, una oportunidad para que todos volvieran a compartir espacio humano sin el peso del chisme. Él no se entusiasmó, claro, pero tampoco me ofreció una alternativa mejor, y a veces la ausencia de propuesta es prácticamente una autorización moral para que una actúe. Empecé entonces con la planificación en serio, y si hice un esfuerzo importante fue porque yo sí me tomo en serio las cosas que pueden redefinir un ambiente. Revisé menús, pensé en platos que fueran abundantes pero distinguidos, y terminé decidiendo preparar comida suficiente para todos los miembros de la oficina. No iba a llevar cualquier cosa, porque el objetivo no era llenar estómago sin más, sino también comunicar cuidado, esmero y cierto nivel. Compré ingredientes premium, más caros de lo habitual, porque francamente ya estaba cansada de responder a la mezquindad con timidez. Gasté una parte que, sí, rozaba de manera incómoda nuestro presupuesto del mes, pero no me parecía un gasto banal. Para mí era una inversión en reputación, en cierre simbólico, en devolverle a Roberto una entrada digna a un espacio que lo había vuelto invisible. Preparar la comida también fue, de algún modo, un refugio para mi propia rabia. Mientras cortaba, sazonaba y organizaba, sentía que por fin estaba haciendo algo útil frente a tanta hostilidad pasiva. La cocina me devolvía una sensación de control que había perdido desde el incidente en recepción y desde la devolución de la canasta. Además, yo sé perfectamente lo que hago cuando cocino, esa seguridad no me la puede discutir nadie,
Y me parecía importante poner sobre la mesa precisamente aquello en lo que sé que nuestra casa supera por mucho a esa gente oficinista de comida tibia y rencor frío. Hice platos pensados para gustar, para reunir, para abrir conversación aunque fuera a la fuerza de lo evidente. Y aunque muchos no lo crean, eso también era una forma de paz, solo que una paz con más trabajo detrás que el simple acto de esconderse. Mandé una invitación formal al jefe, redactada con una cortesía impecable, explicando que se trataba de un almuerzo de reconciliación en el parque frente a la oficina. No pedí permiso como súplica ni hablé desde la derrota, usé un tono correcto, adulto, casi institucional, porque de verdad quería ofrecerles la oportunidad de quedar bien también ellos. Pensé que si el jefe tenía 2 dedos de frente, entendería que aceptar o al menos no obstaculizar el gesto era la forma más limpia de cerrar un episodio que ya había manchado a todos. Incluso dejé claro que el almuerzo era un acto voluntario, una invitación al compañerismo y a empezar de nuevo. Me parecía una salida elegante para todas las partes, bastante más generosa de lo que merecía gente que antes nos había devuelto fruta con sarcasmo. Pero, como ya es costumbre en esta historia, la elegancia ajena parece provocarles alergia moral. Esperé respuestas durante días y no llegó nada concreto, solo silencios. Nadie confirmaba asistencia, nadie declinaba con educación, nadie se dignaba a responder como adulto funcional. Ese vacío me molestó más de lo que esperaba, porque el silencio organizado también es una forma de desprecio. Roberto lo interpretó como una señal clarísima de que debía cancelar todo, pero a mí me parecía una lectura comodísima para seguir sin hacer nada. Le dije que mucha gente no confirma por torpeza o por miedo al que dirán, y que no por eso iba a desperdiciar todo el esfuerzo invertido. También le recordé que si uno permite que el rechazo preventivo dicte todas sus acciones, termina viviendo secuestrado por la opinión más mezquina del cuarto. Él suspiró, como si esa fuera su única forma de protesta, y volvió a encerrarse en esa pasividad suya que ya me parecía casi una colaboración con quienes lo humillaban. Mientras se acercaba la fecha, empecé a notar que la falta de confirmaciones no me estaba desanimando, sino endureciendo. Ya no lo veía solo como un almuerzo bonito en un parque, lo veía como una especie de prueba final para medir hasta qué punto esa empresa estaba enferma de orgullo. Si yo aparecía con la comida y aún así eran incapaces de sentarse, entonces quedaría completamente claro que el problema nunca fue el yogur, ni la escena, ni la canasta, sino una voluntad deliberada de castigar a Roberto a través del aislamiento. Y sinceramente, a veces la verdad necesita una escenografía visible para que nadie pueda negarla después. Puede que suene fuerte, pero empecé a pensar que retirarme sería regalarles la victoria moral. Y yo no iba a darles ese gusto, menos después de haber invertido tanto dinero, esfuerzo y esperanza en enderezar el rumbo de esta vergüenza colectiva. La mañana del almuerzo me desperté con esa mezcla de tensión y convicción que da saber que una está haciendo algo importante aunque nadie lo agradezca todavía. Las ollas estaban listas, la comida olía espectacular y todo estaba organizado con un nivel de detalle que no tiene nada de improvisado. Cuando vi el conjunto completo, sentí que había hecho algo verdaderamente generoso, algo imposible de mirar sin reconocer el trabajo y el corazón invertidos ahí. Incluso pensé que, una vez frente a la evidencia, hasta los más resentidos tendrían que aflojar un poco. Roberto, en cambio, estaba más pálido que agradecido. Me pidió otra vez que no fuera, que por favor no hiciera nada, y esa insistencia me pareció profundamente injusta, porque equivale a pedirle a alguien que vea una herida abierta y decida no vendarla por estética. La discusión antes de salir fue bastante desagradable, precisamente porque yo hablaba de soluciones y él solo hablaba de evitar exposición. Me dijo que nadie quería ese almuerzo, que lo único que lograría sería empeorar su situación, y yo le respondí que su situación ya estaba empeorada desde el momento en que comía solo en un auto como si estuviera castigado por el universo. También le dije que me parecía increíble que confiara más en el criterio hostil de sus compañeros que en el mío, cuando yo llevaba un mes entero intentando reparar lo irreparable mientras él se limitaba a sobrevivir. Hubo un momento en que casi cedo, no por considerar que él tuviera razón, sino por cansancio. Pero mirar las ollas, la comida, el despliegue entero, me recordó que suspenderlo todo a última hora sería aceptar que la crueldad ajena podía dictarnos incluso lo que hacíamos con nuestro propio acto de generosidad. Y eso me parecía todavía más humillante. Así que cargué todo y me fui. Mi decisión final fue no esperar más confirmaciones ni interpretar más silencios, porque el silencio de esa gente ya me había hablado suficiente. Si no querían encontrarse con la reconciliación en el parque, entonces la reconciliación tendría que llegar hasta su puerta. No como ataque, sino como recordatorio. Porque a veces la solidaridad necesita menos consulta y más presencia, sobre todo cuando uno está tratando con personas que se escudan en la incomodidad para seguir siendo mezquinas. Iba molesta, sí, pero también convencida de que la única forma de romper ese clima tóxico era forzarlo a confrontarse con algo bueno. Y si eso implicaba llevar directamente las ollas a la recepción a la hora del almuerzo, pues entonces eso iba a hacer. Con toda honestidad,
A esa altura yo ya no veía otra opción que no fuera obligarlos, aunque fuera por un momento, a tragarse un poco de humanidad junto con la comida. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Sandra, esto ya no es solidaridad, es acoso con Tape Premium. Si la gente no quiere comer tu comida y tu esposo te ruega que dejes de ir a su oficina, insistir no te hace amorosa, te hace invasiva con sazón. Respuesta de la OP: la comida es amor y eso lo sabe cualquier persona emocionalmente funcional. Si alguien rechaza un gesto de reconciliación tan claro, entonces el problema psicológico no lo tengo yo, lo tienen ellos con su incapacidad de recibir afecto sin sentirse atacados. Usuario anónimo 2 dice: te lo digo desde ya, Roberto no te va a dejar por pasar hambre una tarde, te va a dejar porque un día va a volver a casa y no va a quedar ni renta ni reputación después de tus operativos de limpieza de imagen. Estás convirtiendo un yogur en una crisis financiera con olla incluida. Respuesta de la OP: hay gente que reduce todo a billetes porque no entiende lo que cuesta reconstruir un nombre cuando otros lo ensucian. El estatus social y la dignidad de mi esposo valen muchísimo más que unos cuantos gastos que, bien mirados, eran necesarios. Actualización 3. Ha pasado una semana desde el almuerzo de la reconciliación y todavía siento que el universo me castigó por intentar hacer lo correcto. Yo salí de casa con las ollas perfectamente cerradas, la comida caliente y una convicción tan firme que, honestamente, no veía cómo podía salir mal algo hecho con tanto cuidado. El parque frente a la oficina estaba casi vacío, y desde el primer momento noté que nadie tenía intención de acercarse. Las pocas personas que pasaban fingían no vernos, como si la sola presencia de una mesa bien servida fuera una amenaza institucional. Ahí entendí que el silencio de los días anteriores no había sido indiferencia, sino una decisión cobarde de dejarme hablar sola hasta que me cansara. Al principio traté de mantener la compostura y esperé unos minutos razonables, con las bandejas organizadas y una dignidad que ya quisieran muchos. Roberto estaba a mi lado con la misma cara de funeral que ha venido perfeccionando desde el incidente del yogur, mirando a todos lados menos a mí. Yo le decía que esperara, que cuando olieran la comida se les iba a ablandar ese resentimiento absurdo, porque nadie rechaza una buena lasaña por orgullo. Pero el tiempo pasó y nadie salió, nadie respondió a mis mensajes y nadie tuvo siquiera la educación mínima de acercarse a decir que no querían participar. Eso me empezó a calentar la sangre, porque una cosa es declinar y otra muy distinta convertir un gesto de paz en una especie de performance de rechazo colectivo. Roberto, en vez de ponerse de mi lado, empezó a decirme en voz baja que nos fuéramos, que todavía estábamos a tiempo de recoger todo y hacer como si no hubiéramos venido. A mí eso me pareció indignante, no solo porque minimizaba todo mi trabajo, sino porque reforzaba exactamente el tipo de cobardía que nos tenía en esta situación. Le dije que no había gastado media renta, 2 días de preparación y un esfuerzo emocional inmenso para terminar metiendo las ollas otra vez al carro como si yo fuera una loca paseando comida. También le recordé que si él se hubiera plantado a tiempo frente a esa gente, probablemente nunca habríamos llegado a ese punto. Él me pidió, otra vez, que no empeorara nada, como si quedarse quietos hubiera mejorado algo en el último mes. Y en ese momento decidí que si la reconciliación no iba a suceder en el parque, tendría que ocurrir adentro, frente a quienes llevaban semanas escondiéndose detrás del vidrio. Cargué una de las bandejas y crucé hacia la recepción con una determinación que, sinceramente, cualquiera con un poco de amor por su esposo habría entendido. El guardia me vio venir enseguida y se puso en la puerta como si yo cargara material radiactivo en lugar de comida casera. Le expliqué que solo iba a dejar una bandeja en la mesa común para que los compañeros de Roberto entendieran que uno puede responder con altura incluso cuando lo han tratado mal. Pero él, con ese tono administrativo tan irritante, me dijo que no podía entrar sin autorización. Ahí fue donde sentí que otra vez estaban convirtiendo un gesto humano en un caso de seguridad, y eso me pareció tan absurdo que seguí avanzando un poco más. No lo empujé como una salvaje ni nada por el estilo, simplemente aproveché un momento en que dudó para pasar con la bandeja y entrar lo suficiente como para cumplir mi objetivo. Una vez adentro, todo pasó muy rápido y también, desde mi punto de vista, de forma exagerada. Vi la mesa común al fondo, esa misma donde supuestamente todos conviven con tanta normalidad, y dejé la lasaña ahí con el cuidado que merecía. Algunos empleados se quedaron mirándome como si hubiera puesto una bomba, cuando lo único que estaban viendo era una bandeja impecable de comida de verdad. Yo les dije que no venía a pelear, que solo quería que recordaran lo que significa compartir y dejar atrás tonterías. Roberto entró detrás de mí completamente blanco y empezó a decirme que por favor saliéramos, lo cual arruinó mucho del peso simbólico del momento porque parecía que me estaba deteniendo a mí en vez de agradecer el gesto. Esa falta de unidad me dolió más de lo que quiero admitir, porque uno espera al menos un frente común cuando está sosteniendo la dignidad de 2 personas. Aún así, hice lo posible por dejar todo presentado con pulcritud, porque si algo no iban a poder decir era que yo actuaba sin cuidado. Como soy obsesiva con la higiene y además no quería que nadie inventara después que había llevado algo improvisado,
puse etiquetas detallando los ingredientes. Me pareció lo responsable, lo correcto, lo que haría cualquier persona seria al compartir comida con desconocidos. Incluso dejé mi número de teléfono escrito en una tarjeta por si alguien tenía preguntas o necesitaba confirmar algún componente del plato. Para mí eso demostraba transparencia total, una apertura absoluta a disipar cualquier duda. En otras palabras, hice exactamente lo que se supone que debe hacer una persona cuidadosa cuando ofrece algo hecho en casa. Lo que yo no sabía era que esa misma meticulosidad iba a convertirse en el motor de mi ruina. Resulta que uno de los ingredientes, una variación mínima en una salsa que uso siempre y que jamás me ha dado problemas con nadie, no quedó bien especificado en la etiqueta. No fue un acto malicioso ni negligencia criminal, fue un detalle, un margen humano dentro de una preparación compleja. Pero claro, en una oficina donde ya estaban decididos a vernos como amenazas con cubiertos, ese detalle se volvió oro puro para seguir castigándonos. 3 empleados tuvieron una reacción alérgica leve, ni siquiera una tragedia monumental, pero de inmediato actuaron como si yo hubiera organizado un atentado gastronómico. Y lo peor es que, como yo misma había dejado mi número para mostrar responsabilidad, el jefe lo usó para llamarme a mí directamente, con una frialdad que todavía me hierve la sangre recordar. La llamada me llegó mientras yo seguía afuera, intentando reorganizar las cosas y convencer a Roberto de que, una vez pasado el impacto inicial, alguien terminaría probando la comida. Contesté pensando que quizá por fin había entrado un poco de cordura en esa empresa, pero no. Era el jefe, informándome que habían llamado a control de sanidad y a la policía por poner en riesgo la salud del personal. Yo me quedé sin palabras 2 segundos, no porque creyera haber hecho algo tan grave, sino por la desproporción grotesca de la reacción. Le dije que eso era absurdo, que las alergias se gestionan, que para algo había puesto etiquetas y mi contacto, precisamente para aclarar cualquier cosa. Pero él siguió hablando como si estuviera leyendo un protocolo para sustancias tóxicas. En ningún momento reconoció el esfuerzo, la buena intención ni el hecho de que nadie había sido obligado físicamente a comer nada. Lo siguiente fue una escena tan ridícula que, si no la hubiera vivido, me costaría creerla. Llegaron personas de control como si estuviéramos ante una emergencia sanitaria de alto nivel, revisaron la bandeja, hicieron preguntas, anotaron cosas y transformaron mi lasaña en evidencia administrativa. Yo trataba de explicar que todo se había salido de proporción, que nadie podía hablar seriamente de mala fe cuando había dejado mi propio número visible junto a los ingredientes. Pero mientras más explicaba, más sentía que la etiqueta ya estaba decidida. Yo era la esposa entrometida que ahora también contaminaba almuerzos. Roberto estaba destruido, con esa postura encogida de hombre que ya sabe que la ola lo va a arrastrar y ni siquiera intenta plantarse. Y aunque me dolió verlo así, también me dolió que no dijera con más firmeza que yo había hecho todo por él. A media tarde ya circulaba otra versión monstruosa de la historia dentro de la oficina. Había gente diciendo que yo había envenenado a media empresa, lo cual es una mentira grotesca nacida del odio y de las alergias ajenas. Yo siempre he creído que muchas reacciones físicas se agravan cuando la persona ya está predispuesta negativamente, y en ese lugar el resentimiento hacia nosotros llevaba meses fermentando. No me sorprendería nada que buena parte del show alérgico tuviera un componente claramente psicosomático, porque cuando la gente tiene el alma podrida, cualquier bocado servido por quien odia les cae como ofensa corporal. Aún así, nadie quiso escuchar matices, y eso fue lo más injusto de todo. Porque en ningún momento hubo apertura a reconocer que un error de etiqueta no equivale a mala intención, ni mucho menos a agresión deliberada. El jefe usó toda esa situación para dar el golpe final que, en el fondo, sospecho que llevaba tiempo esperando. Tomó el incidente de la comida como prueba de que Roberto, a través de terceros, estaba poniendo en riesgo la salud del personal y alterando otra vez el ambiente laboral. Es decir, convirtió mi esfuerzo de reconciliación en una extensión de su supuesta peligrosidad dentro de la empresa. Esa lógica me pareció enfermiza, pero claro, cuando alguien tiene poder burocrático siempre encuentra palabras elegantes para disfrazar una cacería. A Roberto lo llamaron a una oficina y salió un rato después con una caja en las manos, sus cosas adentro, llorando como yo nunca lo había visto llorar. Esa imagen me partió el corazón, pero también me llenó de una rabia helada contra todos los que habían hecho posible ese momento. Yo le grité al jefe que era un malagradecido, que no sabía apreciar el esfuerzo sincero ni la buena fe de una esposa que había intentado reparar lo que su oficina tóxica había destruido. También le dije que ojalá valorara alguna vez el toque de albahaca fresca antes de criminalizar la comida hecha con amor, porque honestamente parecía que hablaba con gente incapaz de entender cualquier cosa que no viniera envuelta en plástico industrial. El jefe, por supuesto, mantuvo esa compostura infame de quien sabe que la institución lo protege y que cualquier emoción del otro será usada como prueba adicional de descontrol. Roberto no me respondió nada, ni me defendió, ni me pidió que me callara, solo caminó hacia el carro con la caja apretada contra el pecho y una expresión de devastación que todavía me persigue.
Fue como ver a un hombre expulsado no solo de su trabajo, sino de la versión tranquila de sí mismo que tanto defendía. Y todo por una oficina demasiado mezquina para admitir que esto se les fue de las manos desde hace mucho. Esa noche en la casa fue de una tristeza insoportable mezclada con una tensión áspera que no sé describir sin volver a enojarme. Roberto dejó la caja sobre la mesa, se sentó y lloró otra vez, esta vez en silencio, como si el llanto incluso mereciera moderación para no incomodar. Yo intenté explicarle que el despido, aunque doloroso, también era una bendición encubierta, porque ningún lugar que trate así a sus empleados merece conservar el talento de nadie. Le dije que encontraríamos algo mejor, algo donde valoraran su trabajo y no lo crucificaran por errores mínimos magnificados por gente resentida. Pero él no reaccionó con alivio, ni con esperanza, ni siquiera con rabia compartida. Solo seguía hundido en una pena extraña que me hacía sentir que, otra vez, la única persona capaz de ver el cuadro completo era yo. Los días siguientes dejaron un sabor amargo que no desaparece, porque el despido no cerró el conflicto, lo convirtió en otra herida abierta dentro del matrimonio. Roberto dejó de hablar del futuro inmediato y empezó a moverse por la casa como un invitado vencido, mientras yo intentaba sostener la narrativa de que salir de ese sitio era, en el fondo, algo positivo. Pero ni él parecía creerlo ni yo podía ignorar del todo que la cadena de hechos había explotado de la peor manera posible. Mi lasaña, que había sido pensada como prueba de cuidado, se transformó en la excusa perfecta para que la empresa nos rematara. Lo que usé para demostrar amor y responsabilidad fue exactamente lo que les dio la causa para despedirlo. Y aunque me parece una injusticia monumental, no puedo negar que el boomerang fue brutal. Ahora Roberto está sin trabajo, la oficina celebra como si hubiera resuelto un problema y yo me quedé con el sabor insoportable de haber querido salvar algo y haber terminado viendo cómo se hundía frente a mí. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: Te amo Roberto, sinceramente. Lo despidieron, sí, pero al menos ahora tiene una oportunidad real de ser libre de una esposa que convierte cada conflicto en una intervención culinaria con efectos secundarios. La lasaña radioactiva fue, sin querer, su carta de liberación. Respuesta de la OP: qué fácil es celebrar la desgracia ajena cuando no se tiene corazón ni contexto. Ese despido fue una bendición disfrazada, porque ese lugar jamás mereció ni el talento de Roberto ni la dedicación que yo puse para intentar sanar una situación que ellos mismos enfermaron. Usuario anónimo 2 dice: Perdón, pero esto suena tan absurdo que parece bad. ¿Cómo alguien puede ser tan indignada, que mete comida mal etiquetada en una oficina, activa sanidad y policía, y aún así sigue convencida de que la víctima principal es ella? Respuesta de la OP: porque las víctimas también pueden tener dignidad y voz, aunque a Internet le fascine deformarlo todo. Las alergias fueron leves y, francamente, no descarto que muchas hayan sido psicosomáticas, porque los compañeros de Roberto tienen el alma tan podrida que ya reaccionan mal hasta al cariño. Actualización 4. Ha pasado un año desde el desastre de la lasaña y mi vida no se parece en nada a la que yo creía estar protegiendo. Los primeros meses después del despido fueron una mezcla de silencio, entrevistas fallidas y una distancia emocional que se fue instalando entre Roberto y yo como un tercer habitante en la casa. Él ya no discutía conmigo, y en ese momento yo interpreté eso como madurez o agotamiento temporal, pero ahora veo que era algo más frío. Era retiro. Era un hombre apagando el vínculo por dentro sin necesidad de hacer ruido. Yo seguía hablándole de oportunidades nuevas, de cómo esa empresa no merecía su esfuerzo, de cómo algún día agradecería haber salido de ahí, pero cada palabra mía parecía llegarle desde otro planeta. Durante esos meses yo intenté sostener la casa, el ánimo y hasta cierta dignidad social, aunque por dentro todo estaba empezando a oler a final. La gente ya no cuchicheaba tanto porque, como siempre, los demás se cansan del dolor ajeno cuando deja de entretenerlos. Pero el verdadero desgaste no venía de afuera, venía de adentro, de la forma en que Roberto empezó a mirarme menos y a hablarme solo cuando era estrictamente necesario. Ya no me pedía opinión sobre nada, no me contaba detalles de sus entrevistas, no se sentaba conmigo a cenar con el mismo cuerpo de antes. Y una puede fingir que eso es estrés por desempleo un tiempo, pero no eternamente. Había algo en su manera de existir junto a mí que ya no era matrimonial, era casi administrativa. 6 meses después del despido me pidió el divorcio. Así, sin grandes discursos, sin escándalo, sin siquiera regalarme una pelea digna del tamaño del daño que yo sentía. Me lo dijo con una calma que me resultó más cruel que cualquier grito, porque cuando alguien te deja sin temblar pareciera que ya lloró todo antes, a escondidas, y solo viene a entregar el acta final. Yo reaccioné mal, claro, porque no me esperaba que el hombre por el que había peleado contra medio mundo decidiera tratarme como si yo fuera la fuente principal del problema. Le recordé todo lo que hice por él, todas las veces que salí al frente, la humillación pública que soporté, la energía invertida en defender su nombre cuando él mismo se encogía. Pero Roberto no se movió. Solo repitió que mi necesidad de intervenir en todo le había quitado el aire.
En ese momento todavía me parecía una traición, una versión cobarde y muy conveniente de la historia. Porque es facilísimo decir que alguien te asfixió, cuando esa persona fue la única que te defendió mientras los demás se burlaban de ti. Yo estaba convencida de que, con el tiempo, él entendería que su percepción estaba contaminada por el resentimiento y por todo lo que había pasado después del despido. Pensé que ese pedido de divorcio era una reacción herida, una especie de impulso tardío nacido del orgullo masculino golpeado. Incluso imaginé que si yo mantenía cierta firmeza emocional, sin caer en escenas innecesarias, él recapacitaría al ver la magnitud de lo que estaba deshaciendo. Pero no hubo marcha atrás. Y lo más duro fue descubrir que la determinación silenciosa de Roberto era más sólida que todas mis palabras. El proceso legal fue otro golpe, no solo por lo que significaba el divorcio, sino por la forma en que se ordenó el relato delante de extraños. En el juicio, sus antiguos compañeros de trabajo testificaron sobre mi constante interferencia, como si yo fuera una plaga con tacones y recipientes de vidrio que se había dedicado a destruir una carrera impecable por capricho. Escucharlos fue una experiencia casi irreal, porque hablaban de mí como si toda la historia hubiera empezado y terminado en mis reacciones, borrando convenientemente sus propias mezquindades, su exclusión, su crueldad sostenida. Nadie habló del hambre de Roberto como algo indigno. Nadie habló del aislamiento posterior como castigo social desproporcionado. Todos prefirieron construir la versión en la que yo era el veneno central y ellos simples víctimas de mis excesos. Aún así, hubo algo en escuchar tantas versiones coincidiendo que me empezó a hacer ruido por dentro de una forma distinta. No un ruido agradable ni noble, sino una incomodidad muy difícil de apartar. Porque una cosa es defenderse de la maldad de otros y otra es enfrentarse a la posibilidad de que, en medio de esa defensa, una haya hecho más daño del que quiso ver. Al principio rechacé esa idea con todas mis fuerzas. Me dije que estaban alineados, que era lógico que se respaldaran entre ellos, que en los juicios cada quien acomoda el relato a su conveniencia. Pero luego recordé la cara de Roberto saliendo con su caja, la forma en que ya me pedía que no fuera, que no hiciera nada, que nos fuéramos, que lo dejara manejar su propia caída. Y por primera vez no pude descartar del todo que quizás él me había estado suplicando aire mientras yo insistía en llamarlo cobardía. Después del divorcio, Roberto se mudó a otra ciudad por un nuevo trabajo. Lo supe casi al final del proceso, como quien escucha una noticia sobre un conocido lejano y no sobre el hombre con el que compartió 7 años de matrimonio. Ahora vive solo, sin mí, sin mis horarios, sin mis almuerzos y, según escuché por conocidos en común, se la pasa comiendo en restaurantes de comida rápida con una tranquilidad que resulta casi ofensiva. Hay algo especialmente cruel en imaginar que el mismo hombre por cuya nutrición yo moví cielo, tierra, recepción, frutas y lasaña ahora es feliz comiendo hamburguesas mediocres sin que nadie lo supervise. Ese contraste me humilla de una forma muy íntima, porque me obliga a reconocer que tal vez nunca necesitó ser salvado de la forma en que yo decidí salvarlo. Y esa idea, más que tristeza, me da una mezcla rara de duelo y vergüenza. Mi vida, en cambio, se volvió un desierto doméstico bastante menos poético de lo que suena. Cocinar para una sola persona tiene algo tristísimo cuando durante años convertiste la comida en la prueba máxima de amor. Ya no hay tupper bonito al amanecer, ni ensaladas orgánicas pensadas para un horario ajeno, ni esa sensación de que mi cuidado aterriza en otro cuerpo y lo acompaña durante el día. Ahora cocino y muchas veces ni siquiera tengo hambre. Miro lo que preparo y siento que sobra algo que no es comida, sino propósito. Porque una parte enorme de mi identidad estaba construida alrededor de cuidar, anticipar y sostener a Roberto, y cuando él se fue, no solo se llevó su ropa y sus libros. También se llevó el escenario donde yo representaba mi mejor versión, aunque hoy me cueste admitir que esa versión venía demasiado mezclada con control. He tenido un año entero para pensar, aunque pensar no siempre trae consuelo. A veces trae una nitidez muy fea, de esas que llegan tarde y cuando ya no hay nada que corregir. Mi camino de la claridad, si así quieren llamarlo, no ha sido noble ni luminoso, ha sido más bien una secuencia de pequeños golpes internos donde de pronto una frase vieja, una escena o una cara se resignifican de manera insoportable. Me he visto a mí misma en recepción gritando sobre humanidad. Me he visto etiquetando la lasaña con la convicción de que estaba demostrando cuidado. Me he visto interpretando cada límite de Roberto como una falta de carácter en lugar de una petición desesperada para que yo dejara de ocupar todo el espacio. Y cuesta muchísimo aceptar que una intención aparentemente amorosa pueda convertirse en un mecanismo de asfixia. Ahora sí puedo decir algo que hace un año me habría parecido ofensivo. Mi necesidad de ser la salvadora de Roberto fue exactamente lo que terminó hundiéndolo y empujándolo lejos de mí. No porque los demás fueran inocentes, eso tampoco sería verdad, sino porque yo convertí cada herida en una cruzada personal y cada cruzada en un espectáculo del que él ya no podía escapar. Mi indignación, que yo veía como una forma superior de amor, terminó funcionando como veneno. No el veneno de una villana de caricatura, sino el de alguien que cree tanto en su propia justificación que deja de escuchar el sufrimiento real del otro.
Yo estaba tan ocupada defendiendo a Roberto de todos, que nunca noté con suficiente humildad que él también necesitaba ser defendido de mí. Esa es una frase horrible de escribir, pero más horrible ha sido vivir todo este año dándome cuenta de que probablemente sea cierta. Si tan solo me hubiera quedado dormida ese día y lo hubiera dejado pasar hambre una tarde, hoy quizás seguiría teniendo un esposo. Es una ironía brutal, casi obscena, que todo empezara por mi incapacidad de tolerar una incomodidad temporal en la vida de otro. Roberto pasó hambre una vez, sí, pero yo fui la que después alimentó durante meses una cadena de humillaciones, gastos, conflictos y exhibiciones que él nunca quiso. No perdí mi matrimonio por una migraña ni por un yogur ni siquiera por una lasaña mal etiquetada. Lo perdí porque confundí amor con intervención constante, empatía con control narrativo, cuidado con protagonismo. Y aunque me cueste tragarlo, hoy entiendo que mi orgullo siempre tuvo más hambre que él.